Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Enlace Latinoamericano Europeo. Conscientes de contar con información veraz y diversa, estamos aquí conectando a Ecuador, Europa y a nuestra gran comunidad de las redes sociales. Mi nombre es Marto Goño y los saludo desde Machala, Ecuador. Con nuestros enlaces buscamos romper el relato que posicionan los medios hegemónicos, pautados y voceros del gobierno. Hoy más que nunca tratando de aportar a la construcción de la democracia, la paz y a la superación del odio. Hoy, Enlace Latinoamericano Europeo tiene el gusto de presentar a Nela Cedeño. El tema de esta noche es inoperancia del gobierno frente al cambio climático. Nela María Cedeño Macías tiene 29 años, es abogada, nació en Santa Ana, en Manabí. Es maestrante de inclusión social en la Universidad de La Rioja. Representante política y académica en Rusia, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Honduras y México. Secretaria General de la Juventud Latinoamericana Progresista 2020 hasta la actualidad. Diferentes premios y reconocimientos por su labor, como por ejemplo, Premio Nacional Tránsito Amaguaña 2017 por construir espacios de liderazgo comunitario y participación de las mujeres, otorgado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. L le da la más cordial bienvenida. Nela tiene la palabra. Bueno, buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Mi nombre es Nela Cedeño, soy de la provincia de Manabí. Quiero empezar agradeciendo el espacio. Me voy a acercar un poco más el micrófono porque acá está lloviendo. Quiero agradecerles el espacio, pero sobre todo también felicitarlos. Espacios así son muy necesarios en este momento de avances muy peligrosos de la derecha, pero sobre todo el neofascismo. Es importante que nos mantengamos conectados, enlazados y podamos conversar y discutir sobre ideas y situaciones que estamos atravesando como país y también como mundo. Entonces, para mí siempre es un honor poder conversar con ustedes. Ya he estado en el espacio antes, así que de verdad es un placer poder regresar y conversar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación del conversatorio. Hoy estamos con la abogada Nela Cedeño conversando sobre la inoperancia del gobierno frente al cambio climático. Esto es un tema grande, un tema que, digamos, que tiene responsabilidad todo el mundo realmente, ¿no? Los países que más contaminan por el cambio climático se debe fundamentalmente al efecto invernadero y eso es creado por el gran consumo de recursos energéticos, sobre todo hidrocarburos, que cambian la condición de la atmósfera. Eh, pero nosotros estamos padeciendo en este momento, digamos, parte de ese cambio climático, las zonas geográficas de lluvia digamos, se han encogido y hay más lluvias más intensas en zonas que antes la lluvia era más tenues y hay zonas donde no llueve mucho, ha cambiado un poco, digamos, esto y lo estamos sintiendo en Ecuador en este momento. ¿Cuáles son las provincias más afectadas, según sus conocimientos, por las inundaciones en Ecuador durante esta temporada de lluvias? Bueno, hasta ahora son 6 las provincias del país que han sido declaradas en emergencia eh, y realmente es bastante penoso la situación que se está atravesando en cada una de estas provincias. Yo como manabita puedo hablar un poco más de la experiencia de la provincia como tal. Nosotros tenemos 16 de 22 cantones en declaración de emergencia, sumamente afectados por las lluvias que han provocado inundaciones, aluviones. Yo soy de un cantón, de uno de los cantones que fue declarado como emergencia también, que es Santana. Hemos estado recorriendo el territorio y la verdad que las devastaciones y las pérdidas son bastante grandes. No solamente, como lo explicabas tú muy bien, Jimmy, no solamente
es una cuestión ligera de decir, bueno, esto es culpa de solo una persona o de una situación en particular, sino que hay una corresponsabilidad bastante grande aquí, empezando desde cómo nosotros en el mundo entero estamos manejando los recursos, cómo se explota deliberadamente los recursos naturales y al final tienen estas consecuencias que no es que nacieron de un día para otro, sino que ya hay décadas de alertas respecto a que en algún punto de la historia íbamos a empezar a sufrir este tipo de situaciones. Entonces, lamentablemente siempre son las provincias de las costas las más afectadas por el tema de las lluvias, por el temporal invernal, y hasta ahora son 6 las que han sido declaradas en emergencia, sumamente preocupante. Justamente hace 2 días me parece que fue el aluvión en Piñas, que queda en la provincia del Oro. También vimos situaciones ahí devastadoras respecto a los aluviones, al aluvión y a las inundaciones que han tenido como cantón. Y hablando de estas catástrofes que han sucedido, que ya mucha gente padece, eh, ¿qué medidas ha tomado el Estado ecuatoriano para, de alguna manera, mitigar las consecuencias de este cambio climático, de estas lluvias intensas en este momento, para ayudar a los damnificados? Hay personas que prácticamente se están quedando sin hogar, hay puentes caídos, hay carreteras que no se pueden circular, gente que queda aislada. ¿Qué está haciendo el Estado para ayudar a esta gente, ayudar a la ciudadanía, a su pueblo? Bueno, vamos a ser como muy sinceros respecto a lo que vamos a conversar en este momento. La inoperancia del gobierno se ha demostrado desde que empezó su periodo, pues no un periodo especial que es consecuencia de la muerte cruzada a la que convocó Lazo para salvarse de un juicio político. En este país hemos tenido elecciones muy recientes y también constantes en los últimos años y eso demuestra también como una inestabilidad democrática en el país que no se veía hace décadas. Recordando que el retorno a la democracia fue con el expresidente Rafael Correa. Entonces, ahí sí miramos una diferencia respecto a el tema de la gestión, el tema de la planificación gubernamental, tanto lo nacional como lo local, porque a la final termina llevándose de la mano. El recurso que asigna el gobierno nacional para cada uno de los GATS en provincias y en los municipios, en los cantones, es sumamente importante para empezar a mitigar, para tener un plan de acción respecto a todas las afectaciones que se sufran en un temporal invernal. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo ha sido una suerte de ir improvisando en el camino según lo que vayamos enfrentando. Tuvimos el problema de las sequías que ya se veía venir, se advirtió hace unos años atrás que Ecuador en su momento y Latinoamérica en su momento iban a tener una situación de sequías y que se iba a repercutir sobre todo nosotros que generamos energía eléctrica por hidroeléctricas, que iba a repercutir en esto. Y venimos de una crisis energética nacional que representó unas grandes pérdidas, millonarias pérdidas para el pueblo ecuatoriano por los apagones. Entonces, desde ahí vamos viendo que es una situación a la final constante. Este gobierno ha sido inoperante desde el principio. Y luego miramos que no es ninguna novedad que no había una planificación con antelación para responder a este tipo de situaciones que se podían presentar en el temporal invernal, teniendo en cuenta justamente que a nivel mundial hay alerta del cambio climático. Justamente esta semana teníamos la noticia de que de los 7 glaciares que tenemos en nuestro país, ya estamos perdiendo uno, por no decir que ya lo perdimos, consecuencia directa del cambio climático. Entonces ya no es un momento en el que los gobernantes tengan la oportunidad de improvisar e ir viendo en el camino qué se hace sobre la marcha, sino que es un momento en el que necesitamos muchísimo tecnicismo para la planificación y prevención de este tipo de desastres naturales a los que estamos enfrentados en los últimos años. Ya me gusta hacer como que una diferenciación siempre. Como soy de la provincia de Manabí, yo también fui una de las que pudo vivir lo que fue el terremoto en el 2016 y siempre nosotros miramos pues la diferencia en cuanto a la capacidad de respuesta. Nosotros tuvimos al presidente de la República esa misma madrugada en Manabí, recorriendo los territorios y yendo, delegando responsabilidades y asignando tareas para gestionar la crisis lo más pronto posible. Sin embargo, acá vemos un presidente mucho más novelero,
Yo creo que responde más a redes, porque al final es a lo que ha sido su nicho desde que empezó, que lo que hace es como demandar en redes sociales. Entonces, un Daniel Noboa demandando en su ex en este momento, declaro emergencia de tales cantones, de tales provincias, y pido al ministerio tal, al ministerio para acá, para allá. Pero queda una cuestión muy etérea, muy en el aire de la capacidad de gestión de él y la capacidad de respuesta. Hoy estaba buscando justamente para esta entrevista si ya hubo una suerte de apersonamiento en el territorio respecto a las instituciones nacionales. Vi que el Ministerio de Salud Pública ya está haciendo brigadas, vi que se estaban organizando albergues para los evacuados. Sin embargo, no es algo que debería organizarse cuando la desgracia, la tragedia o la crisis la estamos atravesando. Es una cuestión que con planificación debe antelarse. Y es lo que no hemos tenido, una capacidad de respuesta y una capacidad de gestión y capacidad de planificación. Para mí es muy grave y esto a veces se nos olvida porque como que generalizamos y se convierten en números nada más. Cuando miramos las cifras de los afectados, son 31.000 personas afectadas a nivel nacional, 31.000 personas, y es una cifra bastante grande, ¿no? Y luego veamos las pérdidas económicas que estas representan, porque según el COE nacional, son 2.700 hectáreas las perdidas. Y eso a la final representa también, por aquí tenía $2 millones en pérdidas, en lo que es cultivos agrícolas. Entonces, los agricultores no recuperan esa pérdida, la gente no recupera sus casas de un día para otro, todo lo que se pierde, lo que implica la pérdida en una inundación, en un desastre natural, y es por falta de planificación. Ahora, yo no voy a responsabilizar solamente a los gobiernos, al gobierno nacional, también tenemos que mirar un poco la planificación de nuestras ciudades, cómo se han ido ejecutando ciertas políticas públicas para que nuestras ciudades sean lo más organizadas posibles y respondan a una organización técnica que permita prever y evitar este tipo de desastres. Pero no es así. Hay una corrupción histórica, una cuestión que viene de décadas, una corrupción enquistada en los gobiernos locales que permiten a la final con todo este tema de antitécnico, construir en donde la gente quiera y pueda. Entonces, yo lo veo como una cuestión a la final, una serie de eslabones que conforman una cadena que representa esta gran situación trágica la que estamos atravesando en este momento. Usted se refiere digamos, a la corrupción casi endémica que existe en el Ecuador en todos los niveles. Y en los GATS lo vemos cuando no realizan algo que se puso, digamos, como una responsabilidad de los GATS, que es hacer sus planes de desarrollos Territoriales. territoriales, ¿no? Entonces, eso no se cumple, no vemos cómo le hacen, no hay una entidad que le hagan seguimiento, hay una superintendencia que estaba encargada de eso, pero parece que casi no existe. No hay quien controle. ¿Qué cree usted que se debe hacer? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno para que los CATs, tanto los municipales como los provinciales, que son los que más capacidad tienen, puedan dedicar, digamos, sus atribuciones, puedan cumplir sus atribuciones y dedicar su presupuesto a planificar ya que se cumplan esos planes de desarrollo territoriales? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué deberían hacer el próximo gobierno? O sea, yo creo que aquí hay dos situaciones que tengo que señalar que responden justamente casi como una radiografía a nuestra sociedad como tal. La primera es socialmente los niveles de corrupción, cómo se van enquistando. Y tú lo decías muy bien, es casi endémica la situación, no solo en Ecuador, sino que es una cuestión también de América Latina. Se critica mucho en diferentes países de nuestra América. Y es justamente esto de cómo se van organizando las ciudades y esta organización tiene que responder a un plan técnico. En este caso, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se hizo el COTAD, desde el COTAD se generaron ciertos lineamientos y también acompañado unas políticas públicas que permitían que las cosas se desarrollaran y se organizaran de una mejor manera. Sin embargo, la ley no es retroactiva, es para lo venidero. Y antes de eso ya había toda esta cuestión de construcciones antitécnicas en lugares que no respondían a una zona segura
y luego vemos las consecuencias de aquello. Entonces, para mí es como más bien hacer una radiografía de décadas de cómo se han ido organizando nuestras ciudades en el país y las consecuencias que eso ha tenido. Me parece que fue en Saruma, hace 2 años atrás, que casi se vino media ciudad abajo, justamente por los permisos que se le daban a las minerías. Entonces, ya una cuestión totalmente antitécnica, explotaban el suelo y a la final la consecuencia que trajo fue esto, pues, ¿no? La crisis que esto representa. Y es algo que se va repitiendo en cada invierno, en cada situación climática adversa, y ahí miramos la radiografía. No solo depende también de tener un marco normativo, sino también depende de la corresponsabilidad ciudadana al hacer ejercer ese marco normativo. A la final todavía, y esto también como lo digo, insisto en esto, es una cuestión de décadas, todavía se mantiene mucho en nuestras sociedades esto de, bueno, págale a tal técnico por debajo de la mesa para que te apruebe el plano rapidito y poder construir lo que queramos. Y luego vienen estas consecuencias. Entonces, para mí eso es lo primero que hay que mirar. Y luego es la irresponsabilidad del gobierno ante cómo, cómo se va eh, voy a ponerlo así, cómo se van planteando, pues, ¿no? Algunas situaciones en torno a lo económico. El gobierno actual le debe 444 millones de dólares a los GATS, y acá son GATS provinciales y GATS municipales. Y esos 444 millones de dólares representan primero los sueldos de los trabajadores, que ya tienen desde el mes de enero sin poder cobrar su sueldo. Incluso en este momento estamos en un feriado nacional y la gente está sin plata y lo expresan en redes sociales totalmente molestos. Y no solo nos vayamos al tema del feriado, sino que las necesidades que hay, porque ante la crisis económica, sin empleo, sin oportunidades de desarrollo, con un alto éxodo migratorio, lo que miramos es que la gente cada vez está más desembarazada y jugar así con el bolsillo de la gente es muy grave. Y luego está lo que se viene, porque estamos hablando de lo que está pasando en este momento. Son 444 millones de dólares los que debe el gobierno, pero ¿qué pasa con el que lo asuma? Porque ya en abril se define esto y tenemos dos tendencias, o Daniel Noboa o Luis González. A cualquiera de los dos le espera lo siguiente, que es el panorama que los que saben de esto ya van planteando. Son 16.000 millones de dólares los que deben gestionarse entre el 2026 y el 2029 para superar la crisis en cuanto a los GATS. Esos 16.000 millones de dólares representan el 34% de la deuda externa que tenemos en este momento. Entonces, la verdad es que el futuro como tal, el panorama, no es muy esperanzador en cuanto a lo que nos dejan estos casi 9 años de desgobierno que hemos tenido, con un Estado totalmente ausente, con un Estado que ha demostrado falta de capacidad, falta de gestión, gobiernos nacionales totalmente inoperantes. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera decir a la audiencia que está aquí acompañándonos que le podré dar la palabra para hacer preguntas a las personas que pongan su video, si no, no se les podrá dar. Yo sé que hay unas manitos alzadas, pero si no hay, no se los puede ver antes, por cuestiones de seguridad, no se los puede dar la mano. Muchísimas gracias. Ahora continuamos. Vemos también, digamos, lo que está sucediendo de que este gobierno no da presupuesto a las prefecturas, a los municipios, no paga las deudas de las dializadoras en la salud, no paga la deuda a Solca, hay mucha gente que está muriendo incluso por cuestiones de que el Estado, que el gobierno central no hace las asignaciones correspondientes. ¿Qué se puede hacer en el futuro para que esas asignaciones no dependan de la voluntad del gobernante, sino que vayan directamente como está en el presupuesto, como está, digamos, en la Constitución prescrita? Bueno, primero un tema de responsabilidad y hay que mirar ahí también pues los antecedentes. Hemos visto que en el último año y medio quien se ha enriquecido ha sido Daniel Noboa, el presidente del país. Y, o sea, a la final es porque él no termina representando un proyecto político que responda a la gente, sino que representa, es un proyecto familiar que responde a su familia. Entonces, en el último año y medio hemos visto cómo todo lo que tiene que ver con empresa privada que responda ya sea a la tía o al tío o al primo, todo el tema del proyecto familiar que él tiene, es quienes han incrementado
sus recursos, quienes han incrementado sus arcas, mientras el pueblo ecuatoriano cada día más se ve afectado por una crisis económica en la que no se ve salida. Yo creo que a futuro hay un sinnúmero de situaciones que tenemos que resolver de manera inmediata, pero sobre todo se va a tener que pasar por un tema de voluntad política, porque sin voluntad política no podemos resolver mayor cosa. Y hemos visto una falta de voluntad política que responda a los intereses de la gente en los últimos casi 9 años de gobiernos de derecha. Para mí hay un ejemplo sumamente claro. En este momento tenemos algunas alcaldías de la Revolución Ciudadana en funciones. Tenemos algunas prefecturas también de la Revolución Ciudadana en funciones. Ellos, estas autoridades locales que son de la RC, a la final son las que primero se han pronunciado respecto a la deuda millonaria que tiene el gobierno nacional con los GATS. Y son los que, a pesar de que no hay recursos para poder mitigar como se debe mitigar esta crisis invernal, han salido al territorio y han buscado la manera de poder gestionar y solucionar las prioridades del momento. Entonces eso para mí responde netamente a la voluntad política que a su vez es consecuencia de ser, no sé si usar la palabra leales o mejor consecuentes al proyecto político que a la final estas autoridades representan como tal. Entonces vemos que a la final sí es importante la tendencia política. En los últimos años hemos visto cómo las sociedades se van despolitizando mucho más. En particular en el Ecuador, nosotros, varias de nuestras generaciones han crecido en hogares donde casi que se nos prohibió hablar de política porque es malo, es negativo, es sucio, es corrupto, toda la gente es corrupta. Es como que la línea discursiva cuando hablamos de política. Entonces vemos cómo cada vez son más las generaciones que no están interesadas para nada en cuanto a lo político. Y es una gran pena, pero también es una gran oportunidad para los de derecha, para el neoliberalismo, para el neofascismo, de poder entrar a estos espacios que nadie más está ocupando, porque el debate público a la final no termina siendo fortalecido porque se nos va aislando del mundo político. Y si no estamos dentro de la discusión, a la final no representamos ni generamos nada. Entonces, para mí, yo creo que en el futuro tenemos ahí una serie de situaciones que tenemos que resolver de manera prioritaria, pero lo más importante para poder hacerlo es la voluntad política de cada una de esas autoridades que a la final tengamos a futuro. Sí, muy bien. Ahora, desde Colonia, Alemania, hay una pregunta de Elizabeth Sainz. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, Jimmy, yo solamente quería decir pues que el señor Alexandre pues no puede abrir su cámara y ha dejado en Sí, el por chat. favor, ya se le dijo al señor Alexandre que tiene que poner la cámara y no ha puesto la cámara. Es que no, Por no favor, la, continúe al con su parecer lo pregunta. silenciaron, ¿no? Al parecer le silenciaron la cámara, por eso. El moderador tendría que, no sé, darle la palabra. Bueno, Nela, muy buenas noches desde Europa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mí me gustaría saber así en general, porque bueno, sabemos que la planificación urbana y territorial en Ecuador pues todavía está en pañales, digámoslo así, en ciertos sectores, y me gustaría saber qué responsabilidad tiene el Estado en esta planificación para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo de inundación, porque vemos que a veces hay laderas llenas de casas y bueno, se puede prever si el cambio climático continúa así, si ya uno ya se puede imaginar qué es cuáles son los desastres que pueden suceder. ¿De qué manera el Estado cumple con su responsabilidad? Gracias. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Como competencia directa no es tan grande como la competencia que tienen los gobiernos locales. A la final, quienes tienen que velar, gestionar y organizar el tema de la planificación territorial y el uso de suelo de cada uno de los cantones o ciudades como tal son los municipios. Y todo esto está a la final bajo un lineamiento, un marco normativo establecido desde el COTAD. Entonces, a la final es como responsabilidad directa de los gobiernos locales. Sin embargo, sí hay una suerte de responsabilidad indirecta respecto a los gobiernos nacionales porque los últimos gobiernos nacionales que responden a cierta tendencia política tienen como principal línea esto de que hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado, hay que achicar el Estado. Entonces van reduciendo presupuestos en las áreas más importantes para el desarrollo de un país y por ende para el desarrollo de las ciudades, el desarrollo técnico de las ciudades. Entonces van achicando y reduciendo presupuestos para los GATS locales y por último hasta se atrasan
en la asignación de recursos que tienen que darle a cada uno de estos GATS locales, y lo que hacen los GATS locales es también ir achicando la cartera como tal. Entonces vemos cómo cada vez son menos los técnicos que pueden estar en las principales direcciones y departamentos que al final tienen que responsabilizarse por la gestión y el uso del suelo de cada una de las ciudades. Y sin embargo, también insisto, otra de las grandes situaciones a las que nos enfrentamos es la corrupción enquistada en los municipios. Si bien tenemos direcciones, departamentos en cada uno de los GATS locales que están direccionadas a trabajar y tener la competencia directa respecto al uso del suelo de una ciudad o de un cantón, vemos cómo la corrupción se hace todavía mella en la situación. Es tan fácil como pagar a algún funcionario público o ser amigo de un funcionario público para que te firme rápidamente un plano y poder construir como tú quieras y en las condiciones en las que puedas. Entonces creo que por ahí va la respuesta, Elizabeth. Muy bien, ahora tenemos desde alguna parte del mundo a Alexandre Palma. Por favor, su pregunta. Ahorita acabo de activar mi micrófono. Muchas gracias por darme la Perfecto. oportunidad. Sí, le escuchamos. Quiero darle las gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de participar de esta importante reunión. Quería felicitarlo a todos ustedes por estar mostrando la realidad del Ecuador para el mundo también, ¿no? Yo soy chileno. Actualmente estoy viviendo aquí en Chile y quería denunciar justamente que el sistema neoliberal no funciona en ninguna parte del mundo. El sistema neoliberal fracasó aquí en Chile. Hace poco ustedes pudieron ver cómo en Chile hubo un corte de luz tremendo. Ese corte de luz afectó el 99,9% de los chilenos. Más de 19 millones de chilenos tuvieron sin electricidad por culpa del capitalismo, por culpa del sistema neoliberal, ¿no? Y bueno, lo mismo está pasando en Ecuador también, los cortes de luz es una muestra de que ese sistema de explotación neoliberal capitalista no funciona, fracasó. Fracasó aquí en Chile y fracasó en Ecuador. Y sobre el tema que ustedes están debatiendo, ¿no? De la importancia de cuidar la naturaleza, creo que es muy importante. Nosotros como latinoamericanos no podemos permitir bases militares extranjeras de los Estados Unidos. Esa base que pretenden colocar en Ecuador amenaza la vida en la isla Galápagos. A la isla Galápagos, las tortugas, ¿no? El ecosistema, los animalitos que viven ahí están en peligro están en peligro porque los Estados Unidos no respetan la naturaleza. Ustedes han visto cómo han hecho destrucciones con sus bases militares. No podemos, nosotros como latinoamericanos no podemos permitir eso. Entonces, esa lucha que el pueblo ecuatoriano está dando, no es solamente una lucha del pueblo ecuatoriano, es una lucha latinoamericana que nosotros estamos dando. Nosotros de aquí, la lucha del pueblo de Ecuador es la misma lucha que el pueblo de Salvador Allende dio contra la injerencia de los Estados Unidos. ¿Quién está por detrás de ese nefasto gobierno de Ecuador? Son los Estados Unidos y nosotros tenemos que tener claro que los Estados Unidos está poniendo en peligro no solamente la independencia del Ecuador, sino que también la naturaleza. Eso, compañero. Un fuerte abrazo para todos ustedes, los quiero mucho. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice de lo que dice Alexandre, estimada compañera Nela? Gracias, Alexandre. Me parece que fue como una gran intervención, sumamente resumida respecto a lo que implica tener gobiernos neoliberales en América Latina. Para mí es como muy importante entender también cómo van evolucionando estas nuevas formas de gobernar. O sea, el neoliberalismo está presente, sin embargo, va evolucionando a un neofascismo. Es casi como una prueba que han tenido a lo largo de la última década de ir viendo cómo va respondiendo la gente respecto a la radicalidad de algunas ideas. Entonces yo veo como que el neoliberalismo va evolucionando en función también de cómo hemos ido nosotros evolucionando en la sociedad como tal. Y es incluso un poco interesante de mirar respecto a que al final todo responde en una forma de cadena, es un ciclo, pues no, nos estupidizan, hay un vaciamiento de la política, cada vez van banalizando mucho más el tema político y ahí tienen instrumentos muy importantes como lo son las redes sociales. Para el neoliberalismo fueron bastante funcionales los medios de comunicación tradicionales,
Sin embargo, ahora que nos comunicamos mucho más por redes sociales, vemos cómo el neofascismo también utiliza como principal herramienta justamente a las redes sociales. Entonces ahí me parece a mí que nosotros como activistas políticos o activistas sociales, incluso revolucionarios o de izquierda, como nos queramos nosotros representar y hacer entender, tenemos una dura batalla, que es la batalla de las ideas, que ya hablaba, algunos revolucionarios hablaban de estas unas décadas atrás, porque a la final lo vemos muy bien en este momento. La lucha aquí es por ideas y ahora cada vez más se hace mucho más radical, se polariza mucho más la sociedad respecto a cómo se construye, si desde el amor o desde el odio. El neofascismo construye desde el odio y es bastante interesante de ver que justo en esta década, después de venir de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de tantas situaciones que se han construido y permitido desde el odio, todavía hayan formas nuevas de poder revivir, por ejemplo, en este caso el fascismo y convertirlo en neofascismo. Para mí, Milei, Bolsonaro, Trump, Le Pen, Meloni, todos estos personajes que han aparecido en la palestra política en los últimos años, a la final responden justamente a eso, a un sistema neofascista que cada vez va tomando mucha más fuerza, se va enquistando, porque se aprovecha mucho del vaciamiento político de las nuevas generaciones. Y ahí tenemos una gran tarea, que es justamente seguir como ahora en estos espacios de formación política, incluso de debate, de discusión, de interés, de temas de interés público, porque no podemos permitir perder esa batalla de las ideas. Hemos visto, según lo que usted dice, digamos, aquí hay una relación, también lo expuso el compañero que habló, Alexandre, digamos, un componente ideológico en cómo se gobierna, ¿no? Hemos visto, pero hemos visto, por ejemplo, en neoliberalismo, tal vez, en ciertos países que tienen mucho poder, pero que pueden extraer recursos de otros, que tal vez ahí ha funcionado en algo, entre comillas, pero también están comenzando a tener crisis. Estas doctrinas que han fracasado prácticamente en todas partes, y en eso coincidimos, pero se ha revelado aquí en el Ecuador en estos momentos, como lo estamos viviendo, que no solamente tiene un componente, digamos, ideológico, sino que se han mezclado con otras cosas. Por ejemplo, se habla ya de un narco neoliberalismo, ya con cuestiones muy peligrosas. Lo estamos viviendo. Ecuador se ha vuelto el país más peligroso del mundo. Tenemos cuatro de las ciudades más peligrosas del mundo. Eh, y la gente tiene miedo de salir, los negocios quiebran, se están haciendo cosas que hace 3 años no se veían. Son muy dramáticas realmente. Estas tendencias ideológicas, porque estamos hablando ahora nosotros de las consecuencias de la inoperancia en el cambio climático, tiene que ver también con lo que nos sucede en estos cambios, de que se haga o no se haga cuidados del clima, no se hagan cuidados de qué hacer para evitar consecuencias dramáticas también en el cambio climático. Sí, para mí sí está bastante relacionado. Yo no soy, por si acaso, experta medioambiental, pero puedo hablar como activista política y hacer un recuento de lo que hemos ido viviendo en los últimos años en este país. Incluso en este momento me voy a ir mucho más atrás de aquello. Nosotros venimos de haber tenido aquí en el país a Chevron Texaco, transnacionales de ese nivel, explotando nuestra Amazonía, perjudicando gravemente a la ciudadanía de los campos amazónicos y dejando unas afectaciones que pasarán muchísimas más décadas y no terminarán de solucionarse respecto al tema del el medio ambiente como tal. Yo estuve en Yasuní, conocí el Pozo Aguarico 4, que es donde se empezó a hacer la campaña de a la mano sucia de Chevron. Y recuerdo cómo cuando conversábamos con los ciudadanos, los principales ciudadanos afectados que estaban impulsando esta campaña, porque también estaban impulsando un juicio contra Chevron, un juicio internacional, recuerdo lo que ellos nos contaban. El acceso al campo de explotación como tal, en donde explotaron este petróleo sin ningún tipo de técnica que cuide el medio ambiente,
les permitió a ellos de tal manera, o sea, fue tan fuerte y fue casi completo, que les permitió a ellos hacer lo que quisieron. Por ejemplo, nos contaban la ciudadanía cuando visitamos este lugar hace años atrás, que ellos desconocían por completo lo que implicaba tener explotación petrolera al lado de tu casa, básicamente, y empezó a contaminarse el agua y a saber raro el agua que bebían, la comida que comían. Entonces, cuando ellos le preguntaban a los ingenieros, porque nosotros somos una sociedad muy amable, entonces le preguntaban, pues no, a los técnicos, ¿está pasando esto? ¿Es normal? Ellos le decían, para mí eso es con muchísima malicia, sí es lo más normal del mundo, tomen nomás del grifo, porque es incluso hasta saludable. Les decían que se pusieran de eso porque ya se empezaba a ver la contaminación en la maleza, en el agua, que eso como pasta se lo pusieran en la piel, porque eso tenía algunas propiedades que iban a beneficiar su piel y todo. A la final la Amazonía, esta parte de la Amazonía terminó exponiendo los casos más grandes de cáncer, sobre todo cáncer a la piel. Y ahí vino, bueno, todo este juicio. Nosotros lo que estamos viendo en este momento ya lo vivimos antes. Quien terminó con esto fue justamente Rafael Correa, cuando nacionalizó todo el tema de la explotación del petróleo y se crea Petroecuador, se renueva toda la figura de Petroecuador como tal. Y como la historia es cíclica, cuando no aprendemos, nos está pasando lo mismo en este momento. Ahora vemos cómo el gobierno acaba de adjudicar el campo Sacha nuevamente a una transnacional. En este caso, que se llama, me parece que es Sinopetrol, Cinepetrol, y es grave, es gravísimo, porque no es una cuestión de, bueno, estamos repitiendo la historia, sino que ya vivimos esto y ya sabemos las consecuencias que tiene aquello. Ya sabemos cómo son estos gobernantes de turno, que a la final lo que quieren es enriquecerse aún más, porque Daniel Noboa es uno de los hombres más ricos de este país, enriquecerse aún más a costa de lo que implica eso, el grave daño que implica eso para la sociedad ecuatoriana como tal. No les importa absolutamente nada, no les importa la gente, mucho menos la naturaleza. Y lo tratan de explicar y adornar de muchísimas formas, pero al final no termina de haber una justificación válida para lo que están haciendo como tal. Daniel Noboa se presentó en un debate, en el primer debate, en el que ganó la presidencia, como un ambientalista y hablaba de la no explotación de los recursos y que los recursos que se explotaban tenían que ser técnicamente para cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero al final ha demostrado en este año y medio ser el peor enemigo de la naturaleza. Y ahí vemos el caso Olón, que si no es la ciudadanía que se pronuncia en contra de aquello, ellos iban en contra del Ministerio de Ambiente con la triquiñuela y la corrupción de siempre a construir un complejo hotelero en un lugar donde no podían hacerlo, porque constitucionalmente está prohibido. Entonces, entregan y van adjudicando los recursos naturales sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de justificación y tampoco responsabilidad. Y luego lo quieren justificar con esto de que no, nos va a beneficiar y tenemos a la prensa como El Universo, como Teleamazonas también tratando de justificarlo, pero no hay justificación a la final. Entonces, para mí sí tiene que ver muchísimo con la tendencia política de los gobiernos de turno. Bueno, ahora pasamos la mano a Suecia, a Edmundo Albornoz. Por favor, tu micrófono, Edmundo. Sí, buenas noches, Nela. Estaba pensando en que en este momento estamos en campañas electorales, ¿verdad? Y que deberíamos, bueno, estamos en camino a la segunda vuelta electoral y necesitamos, digamos, dirigirnos a un sector que es el que estaba indeciso, alrededor de 1 millón de personas. Y estaba escuchando en el momento en que empezó a entrar, digamos, el tema de las ideologías. Y pensaba en ese millón de personas, digamos, de que todavía no se han decidido. Y al utilizar, digamos, las terminologías de neoliberalismo, no sé si nos están entendiendo todos. Si deberíamos buscar, digamos, medios, digamos, para llegar a ese sector de estos momentos, digamos, muy importantes, digamos, para la nación de Ecuador. Sabemos de que el neoliberalismo como ideología no nos va a dar la solución, pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo traer a ese sector de una mejor forma, digamos? Ya estamos utilizando los medios digitales, ¿verdad? Pero los temas, digamos, la forma de acercarnos a ese sector, digamos, cómo hacerlo de la mejor forma.
¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el lunes de la semana que que termina hoy día, tuvimos una entrevista con un compañero de Yasunidos, también es otro joven activista, y justamente él impuso la consulta para acabar con la explotación del Yasuní. Y el tema era como neofascismos y la izquierda en el Ecuador. Y era inevitable no poder hacer como más bien una reflexión respecto al neofascismo a nivel mundial. En Alemania, no sé si hay algún compañero o compañera que nos acompañe desde Alemania, es grave lo que acaba de pasar, pues, ¿no? Las elecciones y los resultados de estas elecciones. Vemos cómo van avanzando esta cuestión tan peligrosa que es el neofascismo y lo que representa. Y como América Latina también tenemos unos representantes ahí bastante peligrosos, como lo son Milei, los acercamientos de Daniel Noboa con un fascista como lo es Trump. Em, y ahí yo regreso, o sea, hago esta reflexión porque una de las cosas que mencionábamos en esta entrevista es la importancia de buscar nuevas formas de poder comunicar. Los hablaba hace décadas atrás el tema de la batalla de las ideas, pero nada sirve tener buenas ideas si al final no las estás comunicando bien. Hay que entender que detrás de cada pantalla o cuando estás hablando con otra persona, hay un mundo de posibilidades en las que puede entender una idea que a la final puede ser buena idea, pero si tú no la comunicas bien, esta persona no la va a entender y por ende no la va a acompañar. Eso lo complemento con una situación en particular que tenemos hace rato en este país, que es la crisis de representación. Las nuevas generaciones, cada vez más despolitizadas, no se sienten identificadas y no se sienten representadas con lo que les propone la política en el Ecuador. Y yo no los culpo, porque cuando miramos lo que es la política en el Ecuador es bastante penoso, pues no. La forma en la que se ha degradado la responsabilidad de hacer política, de entender el compromiso que conlleva hacer política. Incluso el concepto como tal se malentiende. La gente cuando dice, ah, bueno, hacer política, ¿qué es? Ser asambleísta, ser alcalde, ser presidente, eso no es hacer política es salir y hablar con tu vecino y preguntarle cómo está, si lo están extorsionando, cómo va el negocio, si ha bajado la venta, si ha crecido la venta. O sea, hacer política es todo lo que hacemos a diario. El profesor que da clases hace política, el que toma un bus y va viendo la realidad de su entorno desde el bus hace política. Todos hacemos política de una u otra manera, pero nos han hecho creer que no, que la política es ese espacio muy lejano en el que solamente están uno, dos, tres personas y ya está. Y que mi responsabilidad o mi compromiso como ciudadano es ir a las urnas un día en particular de tal fecha y votar. Entonces yo creo que lo primero que nosotros tenemos que ir haciendo es como aterrizando el concepto real de lo que es hacer política y hacerle entender a la gente que hasta el precio del shampoo es una decisión política, porque la gente se desentiende de, no importa gane o pierda, yo tengo que trabajar, yo tengo que comer. Eso es lo que la gente dice, pues no en su mayoría. Pero si nosotros aterrizamos esta idea de, oye, la decisión que estás tomando te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta absolutamente a todos. Así que tómatela con responsabilidad, ya es distinto. Luego viene el aprender a debatir las ideas. Nosotros a veces pecamos también de dos cosas. Yo soy muy crítica con eso, soy de izquierda, pero creo que sí es importante que hagamos ese mea culpa. Primero, creernos eruditos por pensar de cierta forma, pues no tener unos elementos ahí de formación política distintos a la gente. Y eso creo que es lo peor en lo que nosotros podemos caer. Tenemos que convertirnos en profesores, en maestros, buscar unas formas pedagógicas de enseñarle al que no ha tenido estas herramientas o estas posibilidades, una forma interesante, llamativa, de poder ir explicando algunas cosas, incluso usando la ironía, las metáforas, sin caer en las faltas de respeto. A mí me molesta mucho, compañeros y compañeras, esto es una cuestión muy personal, cuando hacemos política desde el irrespeto al otro. Cuando alguien no coincide conmigo, yo lo peor que puedo hacer es etiquetarlo o estigmatizarlo. Para mí, no hay que caer en eso de, ah, no, que si tú piensas en esto, eres Florindo. Y yo lo voy etiquetando y le voy poniendo ya una estigmatización y lo convierto en un personaje. La otra persona, el receptor, merece respeto. Y si está pensando u opinando de una manera, hay que mirar atrás por qué lo está haciendo, en qué fallamos nosotros que no pudimos aterrizar nuestra idea, nuestro ideal, nuestro proyecto político en esta persona. ¿Cómo hemos fallado? Pues también para mí lo del mea culpa es bastante importante. Y luego también, justo lo que usted estaba diciendo, que también lo venimos hablando hace rato, el tema de comunicar. Cuando nosotros ahora, sobre todo, tenemos las facilidades de las redes sociales, comunicamos ideas, a veces pecamos, como usted bien lo decía, en utilizar unos tecnicismos que a la final no hacen falta.
porque el otro no nos está entendiendo. En este espacio entiendo que hay formación política y que es posible hacerlo, pero cuando yo hablo con la gente, con mis vecinos, no les hablo de neofascismo como tal, sino que, viste lo que hizo Trump, viste lo que hizo Milei, está loco. Ya es diferente eso, pues, ¿no? Es democratizar la comunicación. Tan básico como ese. Nosotros creo que pecamos, bueno, no es pecamos, decimos orgullosamente que somos personas demócratas, creemos en la democracia, construimos democracia, y lo primero que hay que hacer es empezar a democratizar eso, las ideas, democratizar la comunicación. No podemos ir por la vida creyendo plantearle a otro nuestras ideas desde ese lugar pretencioso y ególatra de decir yo sé más que tú, sino que hey, te invito, vamos a conversar, nos tomamos un café y me explicas por qué odias a Correa o por qué no te gusta Luisa o por qué dices que eres de derecha. Y ahí ya como que va cambiando la cosa. Tal vez no lo logremos, pero al menos queda a nosotros que de una manera pedagógica, que es lo que tenemos que hacer, expusimos nuestras ideas, dimos la batalla de las ideas e intentamos construir patria como tal. Muy Bravo. bien, ahora hay una pregunta desde Hamburgo, Alemania. Eduardo Caviedes, por favor, tu micrófono. Y hoy se escuchan. Sí, te escuchamos, Eduardo. Compañera Nela, primero decirle que tiene un lindo nombre de herencia de Nela Martínez. Le voy a hacer una pregunta que tal vez salga un poco de lo que se está tratando, porque acabo de leer el periódico del diario Manavita y me he quedado asombrado de ver que están los hoteles en Manta en un 97% copados. ¿Cómo se puede entender esa reacción social de la vacación? ¿Existe una capa social tal que se ha creado tan rápidamente que puede darse el lujo de irse de vacaciones y llenar los hoteles? Y al mismo tiempo vemos cómo la miseria y el hambre aumenta del otro lado. Entonces eso me da la impresión de que existen, no lo puedo entender de otra forma, una capa social que se está aprovechando de este neoliberalismo y se hace lujo, ¿no? Y encima, pues, eso como pregunta, existe eso, se ve, se nota eso como pregunta, y lo otro que se habla de la unión de la izquierda. Yo lo voy a hacer rapidito porque no quiero quitar el tiempo a otra que vaya a preguntar. Tengo un librito ahí que todavía no está publicado, para los que se puedan interesar, que dice reflexiones, ¿no? Que dice la misma música con otros bailarines, así se llama la reflexión. Y esa reflexión, yo la hice en el año 1970, cuando estaba en Guayaquil, que nos reuníamos a unir la izquierda para coger fuerza y que terminábamos con grupos como los guevaristas, los trotskistas, los cabezones, los chinos, los socialistas, los inivistas, los anarcosindicalistas, el pre-nacionalista revolucionario, ¿qué más? Los FPistas, los alfaristas radicales, Auschwitz, Atala, psicodélico y cibernético. Ese es el gran trabajo y el gran labor, la gran victoria que puede haber tenido el imperialismo americano, de habernos partido hasta más no poder. Y eso es lo que se debe luchar ahora. Luchar en este momento en Ecuador, porque a los jóvenes prácticamente lo hemos perdido con este mundo nuevo de psicología. Ahora no nos queda más que recuperar a los veteranos. Ya, como yo decirles, te van a quitar las medicinas, te van a quitar el seguro social, te van a quitar la pensión, te van a quitar los bonos de pobreza, porque se ha creado eso, un 97% de gente que se está enriqueciendo y los viejos están jodidos. O sea, me veo con una especie de asombro esos partos sociales que se han dado. Gracias, Nela. Bueno, gracias Eduardo. Entiendo que el libro no publicado es tuyo. Espero con ansia cuando se publique que me lo hagan saber para obviamente leerlo. Lo pasaré Eh, por Amazon. Buenísimo, voy a estar pendiente. Igual les voy a preguntar a las compañeras cuando eso suceda. Bueno, respecto al primer comentario, para mí en este momento nosotros tenemos dos realidades de país. Una que niega por completo la verdadera realidad y otra que es a la final la consecuencia de este estado ausente.
los que niegan por completo la realidad del otro, que al final también es un poco triste y que responde también, como este último proyecto político desde el neoliberalismo, desde la derecha, que es ir aislándolos y como meterlos en una especie incluso de burbuja, pues, ¿no? Donde entran en una fase de negación. Y son los que responden también como que a ese voto que beneficia al neoliberalismo. Los que niegan la crisis, los negacionistas. No había luz 14 horas al día, pero estamos bien, porque vencimos al correísmo. Tenemos la tasa de violencia más alta en América Latina, pero estamos bien porque vencimos al correísmo. En este momento en particular hay gente que no tiene una casa donde llegar porque la perdieron por completo por algún aluvión o alguna inundación. Hay gente que está albergada, hay gente que está necesitando muchísimo. Pero como usted dice, tenemos otros que están copando hoteles porque tienen la posibilidad y la oportunidad de estar de turismo en este feriado. Y es bastante triste porque si bien uno lo mira como wow, el 95% de la capacidad hotelera de Manta está copada, yo no estoy tan segura de que los que estén yendo a estos hoteles sean justamente los golpeados por la crisis económica de los últimos años. Creo yo que responde a esa nueva clase media, consecuencia del neoliberalismo en este país. Esos nuevos riquillos, por ponerlos así, tampoco quiero ofender, pero que vienen incrementando sus grandes fortunas desde hace 9 años atrás. Y es curioso, porque son los que votan por la derecha o el neoliberalismo, pero que luego nos critican acá en la costa por votar por la izquierda, por ejemplo, o por un proyecto mucho más popular. Eso como reflexión, a la final, de cierta forma sí me alegra, porque al turismo, sobre todo en la costa, lo hacen las clases populares, y son ellos los que ganan, pues, ¿no? Entonces, a mí siempre me alegra cuando en un feriado las playas están copadas, porque son la gente de la playa la que se beneficia de eso. Sin embargo, las dos realidades están allí, son completamente diferentes. Tenemos una sociedad muy pequeña que está ganando diferente a otros que ni siquiera tienen trabajo ni oportunidades. Y respecto a lo otro, sí estoy totalmente de acuerdo. Creo yo que esto lo dice Mujica, también lo resume en una frase que es como que a la derecha lo unen sus intereses y a la izquierda la separan las ideas. Y es bastante interesante porque, o sea, nosotros compartimos unas mismas convicciones, un mismo paraguas de ideales, pero al final, a la hora de ejecutar, es cuando no nos terminamos de poner de acuerdo y empiezan las divisiones, las separaciones, los problemas, los conflictos, que no nos llevan a ninguna parte. Y también ahí pasa por un tema de responsabilidad también, de responsabilidad histórica. ¿De qué lado estás en un momento tan fuerte, tan difícil y complicado como país? Algunos sectores, por ejemplo, en las últimas semanas se han estado pronunciando, sobre todo en redes sociales y medios de comunicación, respecto a dónde va a ir su apoyo en esta segunda vuelta. Afortunadamente, incluso yo sí lo celebro, hay colectivos y organizaciones políticas de izquierda que se están sumando a la campaña de Luisa González, porque es insostenible la situación. Pero estos colectivos, y no es por hacer crítica, solo es como por reflexión, hace unos 7 u 8 años atrás renegaban de la Revolución Ciudadana, incluso hasta festejaban que tuviéramos algunos personajes como Lazo en el gobierno, pues no porque se haya vencido al correísmo. Creo que eso responde también a una serie de errores que se cometieron respecto a lo político, ya que para mí siempre hay que hacer mea culpa, hay que hacer la autocrítica es importante, pero que en este momento, sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que la idea principal es una gran mesa de unidad que nos aglutine a todos nosotros, donde podamos pensar en función del país, aunque suene bastante romántico. Pero es eso, porque este país no aguanta más. Un año más de derecha no se aguanta en el gobierno. La gente se está muriendo literalmente. Hay gente que necesitaba diálisis urgente y como no les están pagando a los prestadores de servicios, no han podido acceder a eso y se están muriendo. Hay gente que tenía una cirugía programada de hace 2, 3 años atrás y hasta el día de hoy han podido operarse. La gente está muriendo en las calles por la violencia. O sea, un montón de situaciones que te hacen a ti preguntarte, ¿aguantamos un poco más? No, no lo hacemos. Hay que convocar a una mesa urgente de unidad. Y ahí yo creo que en este momento en particular sí se está respondiendo a esa mesa urgente de unidad. Veo que hay muchos sectores que se están sumando y no en función de, bueno, es porque hay que ir con todo, no, sino que es en función del amor que uno le tiene a la patria y que es insostenible el escenario en el que vivimos. Y la otra reflexión para ya terminar esta respuesta
Respecto al tema de los jóvenes, lo repito, nosotros venimos de una generación, o sea, al menos yo soy de esa generación y los que me siguen después de eso, de despolitización bastante fuerte, pues no. No es mi caso en lo particular. De hecho, yo me llamo Nela por Nela Martínez, de para de izquierda. Yo sí tuve como la gran oportunidad de crecer en un lugar donde me hablaban de política, pues no se fomentaba eso. Pero no lo juzgo, tengo muchos amigos y compañeros donde no, tenían esta visión de que la política era mala palabra. ¿Cómo nosotros hemos ido por ahí conversando con algunos jóvenes? ¿Cómo tratamos de romper eso? Tan fácil como esta reflexión. A la política la hacen las personas. La política es proporcional al tipo de personas que la están haciendo. Tú quieres una mejor política, tienes que ser la persona más decente posible, en la medida de lo posible, y proponer una nueva forma y mejor forma de hacer política. Porque no podemos caer en criticar, pero luego seguir perpetuando esa tradicional forma de hacer política que no responde a las necesidades de la gente. Y luego lo más importante, los jóvenes de ahora están abanderando causas. Eso también como que un poco lo que decía Edmundo, como para ir refrescando el discurso. Ya no se habla mucho de ideologías. Y yo amo al Che y lo tengo acá atrás, pero yo sé que no puedo llegar con este discurso a todas partes. Ya no se habla tanto de ideología de izquierda o de derecha, neoliberalismo, neofascismo, progresismo, etcétera. Se habla más bien de causas. Los jóvenes están abanderando ahorita las causas del ambiente, las causas del feminismo, las causas del empleo joven, diferentes causas, pues, ¿no? Y los vemos para eso motivados saliendo a las calles. El tema de Olón, donde querían explotar esta comuna que era inconstitucional, quienes lo sacan a relucir son los jóvenes y quienes se trasladan a Olón para hacer esta revuelta, que a la final no dio paso a que hicieran eso, fueron los jóvenes. Ahorita tenemos un tema en la Asamblea. Teníamos la ley orgánica para los animales aprobada en el 2008 en la Constitución. La están reformando y eso implica que le van a quitar los derechos a la naturaleza y a los animales. Es decir, se aprueba, se respalda nuevamente la tortura a los animales, todo lo que se vivió en un pasado. Quienes están haciendo la vocería para evitar esto son los jóvenes. Entonces tú te das cuenta de que los jóvenes no es que no están interesados, están muy interesados. El problema es que nosotros no hemos sabido cómo ir articulando nuestras causas a las causas que están abanderando los jóvenes en este momento, que a la final son las mismas, pero no hemos logrado como adaptarnos comunicacionalmente a aquello. Entonces, para responder eso, Eduardo, a tu reflexión. Muy bien, ahora estamos por concluir este conversatorio y quisiera hacer una última pregunta recogida de nuestras redes. Em, En vista de lo duro que ha sido este invierno, de las consecuencias que estamos viviendo, ¿qué lecciones ha dejado la temporada de lluvias, las inundaciones en Ecuador para futuras políticas públicas de gestión de riesgos y desastres? ¿Qué nos podría decir? Bueno, en función de políticas públicas, a veces nosotros creemos que, yo soy abogada, creemos que la ley es todo, que con que ya se creó una ley y se aprobó la ley ya solucionamos los problemas de la gente, y no es así, porque esa ley se aterriza en función de políticas públicas. Y cuando tú tienes un Estado ausente, ejecutar políticas públicas, crear políticas públicas es casi imposible, porque no hay recursos, porque no hay visión, porque no hay capacidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener un gobierno que a la final nos garantice un estado presente, un estado de bienestar para todos y todas. Eso como primera medida en la receta. Y luego, ahí sí, crear, incluso volver a traer unas políticas públicas que no solo piensen en el tema de la emergencia como tal, sino que sea una cuestión de prevención. En este momento nosotros tendríamos que tener una política pública integral para poder mitigar los riesgos que representa cada temporada invernal en cuanto a salud pública, en cuanto a riesgos, en cuanto a seguridad, porque y esto lo digo porque incluso yo le decía a Marta ayer, y lamento eso, aprovecho la oportunidad para disculparme, no pude estar ayer porque yo vivo en una zona de riesgo de inundaciones. Entonces, yo he tenido el agua hasta el cuello en el 2017, fue la peor inundación en mi cantón, y ahí tú te das cuenta de que inundarse no implica de me entró agua a mi casa, implica una serie de situaciones donde de manera integral hay que aplacar esa situación. Entonces, esa política pública para mí no debería ser una, deben ser varias y no deben ser solamente pensadas en función de la temporada invernal. Debe ser una cuestión permanente que responda permanentemente al bienestar de la gente y que permita prevenir
que estas situaciones sucedan, empezando desde los gobiernos locales con una visión mucho más eficaz de planeamiento y ordenamiento territorial que de una buena vez por todas termine con esta irresponsabilidad de permitir que se construyan casas donde quiera y donde sea. Y luego está el tema del Ministerio de Salud Pública y el tema de la seguridad ciudadana. Para eso, compañeros, creo que la mejor receta que tenemos hasta ahora es ganar, vencer, porque no nos queda de otra. Ya tenemos casi 9 años de gobiernos de derecha y como le decía Alexandre, el neoliberalismo nunca va a funcionar gobernando. Eso ya está demostrado, eso ya está comprobado, ya probamos eso en estos 9 años, ya nos toca volver a la senda del progresismo para poder recuperar esa patria que alguna vez tuvimos e incluso construirla de mejor manera. Muy bien, ahora para concluir el conversatorio, me gustaría unas palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, agradecer al Enlace Latinoamericano Europeo, a quienes están conectados, los compañeros que están desde diferentes partes mirándonos. Es muy importante que nos mantengamos en estos espacios debatiendo asuntos de interés público, porque justamente el neoliberalismo nos busca, nos espera despolitizados. El neoliberalismo propone la desinformación y ante todo eso nosotros tenemos que proponer lo contrario, ¿no? Romper ese cerco mediático, ese cerco de desinformación con estos espacios en los que podamos conversar de manera sana, de manera respetuosa respecto a asuntos de interés público. Es muy importante que entendamos, para quienes me están escuchando y que puedan pasar la voz, que es normal que se crea que la política es sucia o un espacio negativo, pero al final la política es la única herramienta que tenemos para transformar realidades. Que nosotros en particular como país no tenemos una segunda oportunidad porque este país no aguanta más. Ha sido desangrado durante casi 9 años. Necesitamos recuperar las sendas del progreso, las sendas del desarrollo. Necesitamos que nuestros hermanos que se han ido en los últimos años por la crisis económica vuelvan y que todos quienes están viviendo en este país por fin puedan acceder a una serie de oportunidades que le permitan ser felices, que al final es lo que tenemos que perseguir como revolucionarios, la felicidad del otro. Entonces, eso, compañeros y compañeras, yo siempre agradecida. Para mí es un honor poder estar en este tipo de espacios, conversar con ustedes, porque uno se nutre y aprende también de la experiencia del otro. Entonces, un abrazo desde Manabí, desde Ecuador, con muchísimo cariño para todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada, la abogada Nela Cedeño, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y continuar siendo parte de estos conversatorios. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.